Bien, esto es la estrategia de evaluación número 2. Eh, bien, este video busca la finalidad de guiarlos, ¿verdad? Lo más posible, aproximarlos lo más posible para que ustedes contesten la guía. Entonces, bien, nosotros, bueno, esta es la parte administrativa, ¿verdad? De la estrategia de evaluación. Y bueno, aquí aparece lo que van a hacer, ¿verdad? Esas dos preguntas, ahí donde dice indicaciones, acá. Y después de eso, pues aquí viene la escala de desempeño. Y pues bueno, eh, vamos a ver aquí las indicaciones. Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Son dos cosas, dos ensayos. El primero, realice un ensayo donde se establezca por medio de tres argumentos cómo los diferentes sistemas políticos han presentado aportes, las limitaciones y las problemáticas que esos sistemas políticos han tenido frente al régimen político democrático costarricense. Pues, y con la idea de reconocer pues la importancia de nuestro sistema político, ¿verdad? Bueno, aquí esto yo lo trasladé a este otro documento para que nos entendamos mejor. Entonces aquí yo vine y agarré y hice como una especie de guía más o menos de lo que ustedes podrían agarrar y contestar. Bien, nosotros vamos a tener lo siguiente. En la guía 3 y bueno, en clases y así sucesivamente, hemos hablado de que a nivel mundial pues existen diferentes regímenes políticos. Entonces, bueno, están, bueno, desde los regímenes políticos liberales, ¿verdad? Donde básicamente pues el Estado no se mete para nada o se mete muy poco a regular la economía, donde pues se basa este régimen político, este sistema político en que eh, el libre mercado pues es el que va a solucionar los problemas de la sociedad, el qué, cómo, cuándo y por qué producir y cuánto producir, pues lo va a decidir el mercado. Entonces, básicamente, si en un sistema eh, liberal, ¿verdad? Alguien produce algo y nadie lo compra, pues entonces, pues, ¿para qué va a seguir produciendo si eso no tiene salida, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no se produce esa cosa. Mientras que, pues si a alguien se le ocurre un producto y pues lo pone en el mercado y comienza a comercializarlo y la gente lo compra, hay demanda, pues entonces se sigue produciendo, ¿verdad? Y pues si hay mucha demanda, pues el producto hay que empezar a acelerar, ¿verdad? El ritmo de producción. Entonces, bueno, es ahí donde el mercado decide el qué, cómo, cuándo y cómo y para qué y cuánto producir, ¿verdad? Bueno, en la otra acera podríamos hablar de los sistemas políticos socialistas, comunistas, ¿verdad? Donde aquí vamos a tener que hay una visión de la sociedad totalmente distinta. Entonces, el qué, cómo, cuándo, cuánto y cómo producir lo va a decidir el Estado. Entonces van a haber personas que se van a dedicar a planificar la estrategia económica que se va a desarrollar en un año, en 5 años, en 10 años, ¿verdad? Y pues ellos son los que van a decidir qué es lo que se produce, cuánto se produce y cómo se administran estos recursos. Bueno, pues eso sucedió en la Unión Soviética, eso se supone que sucede en Cuba, eso sucedió pues en China, en Vietnam, en fin. Eh, Después de eso vamos a tener otros puntos medios, ¿verdad? Hemos conversado de que pues aquí podemos ubicar al social cristianismo, ¿verdad? Y a la socialdemocracia. Entonces, la idea de estas dos ideologías o estos dos sistemas es surgir como una alternativa en la cual pues se busque evitar que el socialismo llegue al poder. Entonces, bueno, la idea es subir el nivel de vida de las clases bajas y pues una vez que tengamos una amplia clase media que tenga su propia casa, su trabajo, su propio vehículo, una serie de comodidades al mejor estilo de los picapiedra, ¿verdad? Pues entonces nosotros vamos a tener que ese tipo de personas pues no va a estar pensando tanto en revoluciones y en socialismo, patria o muerte, ese tipo de personas no van a pensar en eso. Entonces, bueno,
Pues hemos visto también en lo que son en las democracias, ¿verdad? Donde se procura todo tipo de libertades, pluralidad ideológica. Hemos visto también lo contrario, las dictaduras, donde pues la persona que llega al poder pues lo ejerce generalmente de manera despótica. eh, Hay un terrorismo de Estado, en otras palabras, vamos a tener que los ejércitos, las policías secretas empiezan a arrestar a las personas, especialmente aquellas personas que ni siquiera es que son, entre comillas, culpables, se sospecha que son contrarias, son, digamos, van en contra de las ideas del dictador. Entonces, pues aquí aparecen este tipo de policías secretas, el ejército, secuestrando personas y pues echándolas a la cárcel. Mm, Vamos a tener que, pues, si les va bien, pasan una temporada en la cárcel, ¿verdad? Y si no les va tan bien, muchas veces van a sufrir estas personas, estos perseguidos, tortura o incluso pues podrían ser objeto de un asesinato, ¿verdad? Entonces, bueno, este, pues hemos hablado de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, así a grandes rasgos, viendo ese panorama, digámoslo así, mundial, cómo todo eso ha contribuido en la formación del Estado costarricense, en la formación de nuestro sistema político. Bueno, eh, ok, todo esto que acabo de decir podría ser incluso una primera idea, ¿verdad? Ponerlo ahí como una primera idea. Eh, Hablar entonces, por ejemplo, de los sistemas políticos ideológicos, que es lo que acabo de comentar. Okay. Otro, ese podría, como les digo, podría ser un primer punto. Un segundo punto, aquí ya vean que estamos hablando de varios puntos, ¿verdad? Otro punto posible para hacer una respuesta es evitar que un gobernante se quede en el poder. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. Vean, en otros países eh, vamos a tener que han habido gobernantes que llegan al poder, ya sea por medios militares o ya sea por medios democráticos, ¿verdad? Eh, o sea, estos gobernantes han llegado al poder ya sea por un golpe de Estado o porque hubo elecciones. Entonces resulta que, digamos, ellos han sido electos por un plazo de, no sé, 4 años. Entonces digamos que al ir finalizando esos 4 años, estas personas se ponen, estos presidentes se ponen nuevamente como candidatos a la presidencia por un segundo periodo. Bueno, ok. Eh, por A o por B motivo, el que las elecciones no fueron limpias, que sí las elecciones sí fueron justas, en fin, obviemos eso, este tipo de personas nuevamente vuelven a quedar en la presidencia, vuelven a pasar otros 4 años. Nuevamente, cuando ya van a haber otra vez elecciones de nuevo, adivinen quién se vuelve a lanzar como presidente, y así sucesivamente. Cualquier parecido con Hugo Chávez, cualquier parecido con Maduro y cualquier parecido con Daniel Ortega, pues es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, en estos regímenes políticos muchas veces esas elecciones no han sido limpias y pues básicamente el proceso electoral ha habido fraude, ¿verdad? Entonces, bueno, para evitar que un posible dictador se instale en el poder, pues entonces Costa Rica aplicó la siguiente receta. Bueno, cuando un presidente llega al poder, una persona llega a la presidencia, está 4 años en el poder. Una vez que acaban esos 4 años, ¡fum!, se termina su periodo, entrega la banda presidencial al otro ganador, al partido político que ganó las elecciones, y esa persona se retira del poder. Si quiere en el futuro, tiene que esperar un periodo, tiene que descansar, por decirlo de alguna manera, 4 años. Si después de esos 4 años quisiera nuevamente lanzarse como candidato, es libre de hacerlo. Puede hacerlo de nuevo, presentar su nombre como candidato, puede ser que gane, y si gana, pues entonces gobierna otros 4 años, se le termina el periodo y nuevamente se tiene que tomar un descansito de otros 4 años. En otras palabras,
Aquí no es como, como en Estados Unidos, donde por ejemplo uno ve que cuando se acercan las elecciones en Estados Unidos, el que está en la presidencia generalmente busca la reelección. Entonces uno ve al presidente de Estados Unidos pues ya en plena campaña política, ¿verdad? Eh, Eso aquí en Costa Rica no ocurre justamente para evitar que alguien se perpetúe en el poder. Ahora bien, hubo un periodo, por eso dice aquí, no hubo reelección por muchos años. Me parece que fue en los años 70 que la constitución política se reformó y se impidió tajantemente, uno por ese motivo y otro por el motivo de que un presidente de estos ya sabía cómo era el teje maneje y podía prestarse para actos de corrupción. Entonces, eh, entonces se prohibió la reelección del todo. Entonces durante los años 80, los años 90, mmm, se prohibió durante esos años que un presidente se reeligiera. Entonces alguien llegaba a la presidencia de la República y vamos a tener que esa persona pues terminaba el periodo y pues entregaba la banda presidencial, entregaba el poder y hasta ahí llegaba, no podía lanzarse nuevamente como presidente. Por un fallo de la Sala Constitucional se determinó que eso lesionaba los derechos humanos de los 4 gatos que estaban vivos y que eran expresidentes de Costa Rica. Entonces nuevamente regresamos a lo que había antes de los años 70, digamos, regresamos a los años 50, 60, ¿verdad? En la cual pues una persona llega al poder, se convierte en presidente, deja el poder y si quiere volver a lanzarse a la presidencia tiene que esperarse 4 años. Eh, y bueno, nuevamente después de 4 años, no siendo presidente, pues podría optar para la presidencia a ver quién vota por él. Entonces, bueno, ejemplos de esto los tuvimos en el caso de Oscar Arias. Bueno, se reeligió. Eh, bueno, él gobernó 4 años. Bueno, Oscar Arias gobernó entre 1986 y 1990. Eso fue su primer periodo. Su segundo periodo fue entre el 2002 y el 2006. Y pues para estas, digamos, él entregó el poder, ya no podía lanzarse de nuevo. Y bueno, vinieron otros presidentes, Laura Chinchilla, Luis Guillermo, ahora Carlos Alvarado. Y pues ahorita de cara a estas elecciones que vienen, pues habían ciertos medios de comunicación y ciertos personajes que hablaban de una posible nueva candidatura de Oscar Arias. Entonces, bueno, él al final dijo que no. Pero entonces en medio de todo esto vemos que él no pudo hacerlo, reelegirse de manera consecutiva. Otro ejemplo, bueno, ahorita lo anda buscando José María Figueres Olsen. Él gobernó Costa Rica de 1994 a 1998. Eh, Se tuvo que esperar todos estos años. En las elecciones, bueno, hace 4 años más o menos, en la campaña para elegir quién iba a ser el candidato a nivel interno en Liberación Nacional, pues él se presentó contra Antonio Álvarez de Santi como uno de los precandidatos. Y pues al final él no fue electo como candidato. Y bueno, pues ahora nuevamente postula su nombre, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de todo esto es evitar que una persona se perpetúe en el poder. Entonces, a raíz de lo que hemos visto en otras partes del mundo, nosotros dijimos, eso no lo queremos. Entonces, nuestro sistema político va a ser de esta manera. Después, bueno, vamos a tener otro de los puntos. Es bueno, digamos que podría ser un tercero, respeto por la institucionalidad democrática, evitar una dictadura. Nuevamente, Costa Rica se esfuerza a toda costa por evitar un sistema político dictatorial o un sistema político autoritario, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que, para eso, pues nosotros hemos ido copiando diferentes formas de gobierno, digamos, diferentes fórmulas que han tenido otros sistemas políticos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos hemos caracterizado justamente por esto que está aquí, por el respeto al sufragio. Entonces, bueno, antes en Costa Rica el que organizaba las elecciones era el presidente de la República.
eh, bueno, lógicamente el poder ejecutivo en el gobierno iba a organizar las elecciones de manera tal que el partido político afín al gobierno pues quedara electo, ¿verdad? Bueno, a raíz de esto, pues a finales de los 40 se creó más o menos, bueno, se creó un prototipo y luego se creó lo que hoy es el Tribunal Supremo de Elecciones, que es una institución, digámoslo así, ajena a los partidos políticos. Se supone que es una institución ajena al poder político electoral, digámoslo así, que no responde a esos intereses, a intereses electorales. Y pues se hizo esta institución que se encarga de organizar todo lo relativo al sufragio. Y pues esta institución se caracteriza por ser imparcial, es decir, se va a respetar lo que la gente vote. Entonces, bueno, y pues con el paso de los años, pues el Tribunal Supremo de Elecciones nuestro, pues ha tenido, ha ido ganando peso, digámoslo así, y ha venido ganando respeto. Entonces, cuando hay elecciones, bueno, se declara que fulano ganó con tantos votos, se declara que fulano perdió con tantos votos, y pues todo el mundo, pues, respeta o sea, puede ser que todo el mundo empiece, ay, qué desgracia que quedó qué desgracia que no quedó el otro, qué desgracia aquí, qué desgracia allá, pero nadie cuestiona que el proceso electoral pues fue relativamente limpio. O sea, nadie empieza a hablar de fraude aquí en Costa Rica, a diferencia de otros países. Después, por ejemplo, aquí en Costa Rica nosotros nos caracterizamos por el respeto de todas las libertades, eh, libertad de tránsito, libertad de culto, libertad de religión, libertad de prensa, libertad de expresión, en fin, libertad de movilidad, en fin. La idea, o sea, la idea es que nuestro sistema democrático garantice el disfrute de todas estas libertades. Y pues para garantizar que nosotros podamos disfrutar de todas estas libertades y evitar lo que sucede en otros países donde hay regímenes políticos dictatoriales o autoritarios, ¿verdad? Pues entonces, para, digámoslo así, inhibir uno de estos derechos, de una de estas libertades en una persona, pues hay que seguir todo un debido proceso, o sea, hay que seguir una serie de pasos. Entonces, por ejemplo, para echar a alguien a la cárcel, y esto es importante por lo siguiente, en otros países echar a alguien a la cárcel se utiliza como una herramienta para meterle miedo al pueblo por parte de un gobierno dictatorial o un gobierno autoritario. Entonces, pues yo no critico al gobierno porque si a mí me agarran criticando al gobierno, dirán en otros países, me echan a la cárcel. De pronto llega la policía secreta, me bota a la puerta, me arrestan y todo el mundo vio el asunto y nadie pudo decir nada, ni ayudarme, ni nada. Y en medio de ese arresto, pues eso implica de que pues pueda ser objeto de tortura y pues pueda ser asesinado, ¿verdad? Entonces, digamos, para evitar que el Estado abuse de nuestra libertad de tránsito, por ejemplo, y evitar que el Estado utilice esta herramienta como un objeto para, pues para meterle miedo a las personas, pues vemos que para echar a alguien a la cárcel, pues es bastante difícil aquí en Costa Rica, porque todos nosotros gozamos de un montón de privilegios, pues no de privilegios, un montón de garantías procesales. Entonces, bueno, una de esas garantías es que eh, a todo mundo se le considera inocente hasta que en un juicio un juez determine lo contrario. Entonces, bueno, en otras palabras, a usted no es que lo agarra un policía hoy y lo echó a la cárcel y ya está, ¿verdad? No, 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 no. O sea, usted puede ser que lo arreste un policía, el policía lo tiene que presentar a la fiscalía, en la fiscalía rápidamente le van a formular los cargos, o sea, le van a decir a usted de qué se le acusa y mientras se sigue una investigación o se recogen más pruebas, pues entonces a usted se le lleva a un juez, donde el fiscal pues puede agarrar y demandar lo que le llaman medidas cautelares.
Entonces, bueno, dependiendo de la gravedad de los cargos que se le acusan, pues el fiscal puede decidir o puede pedir X y Y medidas cautelares. Entonces, bueno, dentro de las medidas cautelares, lo más gravoso, lo que se supone que no es para todo mundo, a pesar de que la prensa lo pida a gritos, ¿verdad? Este, es la prisión preventiva. Se supone que eso es para casos muy específicos y casos muy graves. Entonces, bueno, ¿cuáles son los casos muy graves para una prisión preventiva? O sea, que la persona la dejan metida en la cárcel mientras se llega al juicio. Eh, no sé, que haya un peligro así de que esa persona pueda agarrar y pueda fugarse. Pueda salir del país huyendo, ¿verdad? Y no enfrente la justicia. O puede hacer que esa persona salga de la cárcel y comienza y vaya a la escena del crimen y comience a destruir las pruebas. Eh, no sé, a echarle ácido, se me ocurre, ¿verdad? Yo esto no sé mucho, ¿verdad? A echarle ácido muriático ahí al piso, ahí donde estaban las manchas de sangre, agarrar los colchones y la ropa y pegarle fuego a eso, agarrar las paredes y echarle, no sé, otro ácido. eh, en fin, entonces para evitar que esa persona vaya y haga eso, pues entonces se queda guardadita en la cárcel, ¿verdad? O pues para evitar que la persona también vaya a molestar a los testigos, entonces vaya esa persona a estar enfrente de la casa de los testigos, así como quien dice, si usted habla, yo sé que usted habla, ¿verdad? Entonces, pues para evitar ese tipo de cosas es que una persona le imponen prisión preventiva. Pero eso, como les digo, es lo más gravoso. Generalmente, pues las medidas cautelares son otras cosas. Eh, Tener domicilio fijo, si no está estudiando, pues comprometerse a ponerse a estudiar, si no está trabajando, comprometerse a buscar trabajo, firmar cada cierto tiempo en el juzgado, comprometerse a no salir del país, en fin, mientras llega el juicio. Y cuando llega el juicio, pues en todo momento uno sabe de qué es lo que lo están acusando a uno y pues uno puede echar mano de todas las herramientas, ¿verdad? Procesales para presentar pruebas de que uno no cometió ese crimen. Todas las pruebas, uno puede echar garra, por decirlo de alguna manera, de todos los elementos para demostrar que uno es inocente y salvar el pellejo. Entonces, bueno, al final, pues, digámoslo así, pues, eh, el, pues, de todo lo que se diga en el juicio, pues el juez determinará cuál es la verdad jurídica al respecto y pues así va a declarar si la persona es inocente o pues es culpable, ¿verdad? De lo que se le imputa. Entonces, bueno, la idea es justamente esa, ¿no? Que no agarren a cualquier hijo de vecino que va pasando por la calle, lo arresten ahí y pues con la idea de meterle miedo a opositores políticos del partido, etcétera, ¿verdad? Eso aquí en Costa Rica la idea es que eso no se dé. Después, bueno, aquí ya tenemos tres, ya con eso que hemos hablado ya podría quedarse así, pero aquí vamos a hablar de otra cosa, evitar los extremos. Entonces, bueno, aquí en Costa Rica nos hemos caracterizado porque siempre hemos buscado fórmulas políticas para evitar los extremos políticos. En otras palabras, hemos buscado, digámoslo así, nosotros no nos hemos decantado por el liberalismo económico salvaje, no nos hemos decantado por el capitalismo salvaje, donde pues prácticamente el Estado no existe, ¿verdad? Ni tampoco nos hemos decantado por un partido político que prometa que para acabar con la pobreza pues hay que eliminar totalmente la propiedad privada y que el Estado es el que tenga que decidir planificar la economía. O sea, nosotros no nos hemos decantado ni por el socialismo ni por el liberalismo. Lo que hemos buscado hacer siempre es decantarnos por partidos políticos que tengan posturas más moderadas. En otras palabras, siempre nos hemos decantado por partidos cuya ideología es el social cristianismo, la socialdemocracia, siempre
hemos buscado personas que se dicen ser de centro izquierda, de centro derecha, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso nos ha llevado a que también nosotros, y aquí dice, el gradualismo, que los cambios en Costa Rica que han habido, pues han sido poquito a poco. Y entonces eso nos ha dado tiempo a que nos vayamos adaptando. Ejemplo, por ejemplo, en los años 80 a nivel de América Latina, hubo una crisis económica y entonces eso obligó a que el Estado pues hiciera una serie de reformas y pues se puso de moda hacer una serie de reformas neoliberales y pues al final los estados terminaron privatizando un montón de servicios y eso se caracterizó en diversas partes de América Latina porque se dio muy rápido. Entonces, al fin y al cabo, no se resolvió la pobreza y al fin y al cabo, por lo que terminó decantándose la población fueron en dictaduras o al final pues la población terminó en las urnas haciéndole caso a demagogos que prometían pues básicamente que si ellos llegan al poder el país se convertiría en un paraíso y pues al final llegaron al poder y el país se convirtió en un infierno. Entonces nosotros nos hemos dado, digámoslo así, nos hemos ido caracterizando porque las reformas políticas y económicas y sociales que hemos realizado en los últimos años han sido poco a poco. Entonces, digamos, de todos los programas de ajuste estructural, por ejemplo, formulados en los 80, 90, al final no se aplicó todo. Entonces, bueno, eso nos permitió pues un plazo, ¿verdad? Para agarrar y acomodarnos. Con la firma del TLC, bueno, para un montón de sectores que se iban a ver perjudicados, pues se logró un plazo de desgravaciones ahí de 20 años. Bueno, ya llevamos los primeros 13, habría que ver qué se ha hecho para crear ese colchón y así sucesivamente. Y otra cosa que Costa Rica ha aprendido de otros sistemas políticos es, bueno, ¿qué es lo mejor, verdad? Un sistema presidencialista al estilo de Estados Unidos, eh, donde pues el presidente de la nación tiene amplios poderes, con un sistema bicameral, o sea, la Asamblea Legislativa tiene dos cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Representantes, o pues en caso contrario, pues un sistema parlamentario donde vamos a tener que pues eh, digamos el pueblo elige así en dos platos, el pueblo elige quiénes van a ser los miembros de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa termina eligiendo quiénes van a ser los miembros del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, están esos dos mundos. Nosotros hemos recogido, digámoslo así, un poquito de lo que más se adecua a nuestras necesidades de esos dos mundos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un sistema presidencialista, pero a la vez también tenemos algunas cosillas que pertenecen al mundo del sistema parlamentario, como por ejemplo que los diputados puedan plantear mociones de censura hacia los ministros de gobierno. Entonces, bueno, claro, cuando los diputados censuran a un ministro o varios ministros, pues al final no pasa nada, digámoslo así. Pero en buena teoría, eso, un ministro que tenga una serie de fundamentos éticos y morales, pues ya una censura de la Asamblea Legislativa pues va a representar todo un peso que va a hacer que ese ministro reflexione y mejor presente su renuncia y se vaya, ¿verdad? Eso era en teoría lo que se buscaba. No necesariamente se ha logrado, ¿verdad? Y pues también nosotros pues no hemos agarrado y copiado el sistema estadounidense al 100%. O sea, Costa Rica es una república unitaria, tenemos una población pequeñita. Y la otra es que pues por lo tanto tenemos una asamblea legislativa que se compone por una sola cámara compuesta por 57 diputados.
Entonces, bueno, esas son cosas que ya hemos ido probando de otros sistemas políticos y pues se adecuan al nuestro. Esos son, de ahí ustedes escogen tres de todo esto que acabo de decirles, ¿verdad? De estos que están acá. Eh,